empezar a transmitir. Lo Ok. vas a poder visitar en tu celular, A ver, a ver. pero empiezas a las 10 en punto. Ok. Ujú. Me olvidaba decirte, cualquier cosa, cualquier problema que tengas, me escribes al WhatsApp, ¿ya? Ah, ya, correcto. Rayos. Hubo, no sé qué pasó. Ok. Así empiezo. A ver, muy buenas noches. Mi nombre es Angélica Pozo. Soy magíster en gestión pública y supervisora de estudios de preinversión. Muy buenas noches a todos nuevamente. Angélica Pozo los saluda. Soy magíster en gestión pública y especialista en proyectos de inversión pública. Y actualmente estoy trabajando como supervisora de estudios de preinversión en Mincetur. He tenido experiencia también viendo proyectos educativos, culturales, asimismo también proyectos que son también del ámbito del sector de la construcción, que ya más adelante les voy a ir detallando cada uno de los casos. Vamos a ir viendo paso a paso todo lo que involucra la formulación y evaluación de proyectos y vamos a ir aplicando casuísticas de acuerdo a cada sector que les acabo de mencionar. A ver, vamos a empezar. Primero que nada, empecemos con la parte que es la identificación la identificación de los involucrados, los actores involucrados, ¿no? En esta primera fase, en la fase de lo que es formulación y evaluación de proyectos. Hay un video anterior que les hablaba un poco del ciclo de inversiones, y lo voy a volver a repetir para que quede más claro en esto. Cuando en el Invierte P, ya no es NIP, antes era SNIP, ahora es Invierte P, ellos enfatizan mucho en los 4 ciclos que corresponde a la inversión, ¿no? En lo que es la programación, formulación y evaluación, el ciclo de lo que es ejecución y el otro que es la parte de la parte de sostenibilidad, la parte de funcionamiento del proyecto, ¿no? Cuánto esto ya se entrega y cómo va funcionando, ¿no? La parte de lo que es la ex post, ¿no? Ahora, para esta parte vamos a tocar lo que es la parte, todo lo que es formulación y evaluación del ciclo de inversión, ¿no? En este ciclo, ¿qué actores o involucrados participan acá, ¿no? Si hablamos de lo que es la parte de la formulación, básicamente he podido identificar 3 actores, que es principalmente la unidad formuladora.
Acá esta área, no solamente desde el sector, sino también a partir de gobiernos regionales o locales que tienen su propia unidad formuladora, son los que se encargan básicamente de, primero que nada, identificar qué proyectos van a entrar en su cartera, de acuerdo a las necesidades que ellos puedan identificar. Asimismo, identificar qué nivel de complejidad va a tener estos proyectos, y en conjunto con la OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de su sector, o ya sea la OPMI de gobierno regional y local, van a consensuar entre ambas áreas para determinar la cartera de proyectos. Una vez identificado, una vez priorizado, la unidad formuladora identifica el nivel de complejidad de los estudios correspondientes. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así es que ahí tenemos, ya hablé de la unidad formuladora, que es uno de los actores involucrados, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, si hablamos del sector, y los gobiernos regionales y locales, que también tienen su propia unidad formuladora y también su propia OPMI. Ahora, cabe resaltar que hay otra función que yo los considero también como involucrados, ¿no? O sea, al momento cuando se formula el estudio de preinversión en general, ya sea sector turismo, sector educación o vivienda, interior, de alguna manera, así sea el sector, siempre tiene que haber una coordinación, una coordinación entre estas entidades también, tanto los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque de alguna manera ellos también son actores claves, ellos también van a participar en lo que es la parte de la sostenibilidad, asimismo también de lo que es brindar lo que es la información necesaria, digamos, para la ejecución, ¿no? En lo que corresponde a las licencias de construcción, los permisos. Entonces, siempre va a haber un trabajo continuo, ¿no? Si hablamos de sector y se quiere expandir a nivel nacional, ¿no? Entonces, siempre va a haber un ámbito de acción ahí, ¿no? En conjunto. Ahora, ya luego de haber identificado esto, vamos a pasar a lo que es a la clasificación de acuerdo a la complejidad de los proyectos de inversión. Bueno, ya más o menos les comenté, una vez que ya se ha identificado la cartera de proyectos, ¿no? Se ha determinado, ahora se empieza con la clasificación de acuerdo a su nivel de complejidad. En el invierte se ha identificado a partir del monto de inversión y el nivel de riesgo que implica, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene identificado lo que es la ficha técnica simplificada, cuyos montos de inversión a precios de mercado sean iguales o menores a 750 UITs. Entonces, justamente acá, que es el nivel de complejidad, como el monto es menor, justamente el contenido mínimo que debería tener esta ficha, corresponde a lo que son a los datos generales, ¿no? A la identificación. Acá básicamente el área de estudio, una identificación de la unidad productora, problemas, objetivos y las alternativas de solución. Asimismo también lo que es la parte de formulación, también va a tener su horizonte, su horizonte de evaluación respectiva, su identificación de brecha, su análisis técnico y análisis de costos, ¿no? Acá la diferencia, que ya vamos a ir viendo más adelante con respecto a otro nivel de complejidad de un proyecto de mayor monto de inversión, o sea, digamos, menores a 15.000 UITs, que lo vamos a ir viendo más adelante. Si se percatan en esta parte, en el formato de la ficha, formato 6A, esto lo he cogido de lo que es de la página del MEP, en la sección de inversiones. Acá no lo consideran o no se ha tomado en cuenta el marco lógico, ¿no? Asimismo también, porque como son proyectos pequeños, son intervenciones menores, ya no hay ese nivel de información
tan minuciosa, ¿no? Sí lo que se quiere es agilizar de alguna manera las intervenciones de inversión, no haciéndolo tan complicado. Ojo, que no quiere decir comunidad formuladora, se los comento, somos muy acuciosos en ese aspecto porque ya somos juez y parte, ¿no? No solamente formulamos, sino también evaluamos y declaramos la viabilidad. Entonces, no nos conformamos solamente con una ficha simplificada, sino también hacemos un pequeño sustento. No uno tan aglomerado como era antes en el SNP, que eran unos expedientes enormes, pero sí un pequeño sustento técnico, de alguna manera que pueda sustentar esta ficha simplificada, ¿no? Asimismo, también esta información que se recopila es información básicamente secundaria. Es decir, investigaciones, juicio de expertos, o tal vez también proyectos de similar, sector, naturaleza o tipología, que de alguna manera nos pueda servir a nosotros como referencia en el momento de formular. Ahora bien, pasamos a lo que es a la clasificación de acuerdo a la complejidad, ¿no?, de los proyectos. Acá tenemos la ficha técnica estándar. Esta ficha, a ver, son los menores de 15.000 UITs, o el tope de que el sector funcionalmente competente define la tipología del proyecto. Esta parte es interesante, que quiero resaltarles también un montón de esto. Justamente la palabra de estandarización, o la ficha estándar, lo que quiere hacer es, cada sector maneja su propia tipología de proyectos, y asimismo también conoce qué tan necesario es, de alguna manera, tratar de reducir estas diferencias, ya sea en lo que es la definición de su unidad productora, ¿no? Básicamente va en torno a la unidad productora. Es decir, por ejemplo, en el sector educativo, que es el ejemplo clásico, ¿no?, ellos manejan su ficha estándar. Básicamente, ¿en qué? En lo que es la implementación de centros educativos, ¿no? Centros educativos nivel primaria, secundaria, hasta inicial, ¿no? Entonces ellos ya manejan básicamente un diseño de dimensiones, de tamaños, de aulas, capacidades, ¿no?, los aforos que debería tener, ciertos requisitos arquitectónicos y de ingeniería que como mínimo debería contener un centro educativo, ¿no?, un colegio. Que obviamente la naturaleza de un colegio de nivel de secundaria no va a ser lo mismo que un inicial. Entonces, y de alguna forma no tienen la misma, pero sin embargo un colegio inicial o un colegio secundaria va a tener las mismas características técnicas, digamos, de un distrito a otro. Por ejemplo, un colegio de Surco va a tener las mismas características en dimensiones, aforos, tamaños, y cantidad de repente de talleres, ¿no? O sea, tipos de talleres básicamente, tipos de laboratorio, uno de Chorrillos o uno de Surco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, así como también tienen estas mismas características similares, también el tope de monto de inversión, el sector lo puede definir una vez identificado esta estandarización. No necesariamente tiene que ser menor o iguales que las 15.000 UIT, ¿no? Obviamente tiene que ser sustentado, ¿no? Este trabajo básicamente lo hace en conjunto la unidad formuladora con su OPMI respectiva. Ahora, pasando a la siguiente, que corresponde a la ficha técnica de proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, ¿no? El famoso formato 6B, ¿no? Esto es un dato curioso personalmente para mí porque este es el que es un nivel más bajo del estudio de preinversión, que todos estamos acostumbrados a verlo. Esto se considera que sean inversiones menores de 407.000 UIT.
acá tiene un contenido similar, no tanto al nivel complejo de un estudio de preinversión, ¿no? De un perfil, mejor dicho. Pero acá tienen los contenidos similares, ¿no? Que hablamos desde el nombre del proyecto, su alineamiento con respecto a las brechas prioritarias de su sector, de su institución. Asimismo, hay una parte de lo que es la identificación, su área de estudio, su área de influencia, la unidad productora, su definición, sus características. Asimismo, también identificar sus involucrados, tantos que están de acuerdo, así se consideran los involucrados, tanto los que están de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto. ¿Sí? Es necesario mapearlos para evitar problemas al momento de ejecución, ¿no? Los problemas y objetivos, el clásico árbol de problemas, y las alternativas de solución. En la siguiente parte es la formulación, el horizonte de evaluación, que siempre se ha mantenido, la brecha de servicios, el análisis técnico de alternativa, vemos lo que es el tamaño, la tecnología, el momento óptimo, ¿no? Luego vemos la parte que son los costos, y ahí va a ir acompañado, ¿no? Además de costos unitarios, que va como anexo, ¿no? La evaluación social, la sostenibilidad, la gestión, el impacto ambiental del marco lógico. Cabe resaltar que, si bien el formato 6B es un formato ya más consistente, más grande, que lo vamos a ver como ejemplo más adelante en las demás sesiones, tampoco no se escapa, como les digo, como unidad formuladora, no se escapa porque lo hemos considerado que también tenga un pequeño sustento técnico. Si bien la ficha lo que quiere es reducir el contenido de que sea a nivel de expediente, sí se mantiene, o sea, no es que sea también como un estudio muy conglomerado, sino en realidad va a ser un sustento técnico justamente que identifique estos puntos que están en la ficha. Por ejemplo, digamos para la determinación de la brecha de servicios, el análisis tanto de la oferta como de la demanda. Entonces siempre es bueno identificar los cálculos, y esto de dónde sale, del trabajo de campo, de las encuestas. Entonces siempre tiene que haber un sustento que te va a avalar esos resultados, ¿no? No solamente, acá también ya no solamente implica la información secundaria, que les había comentado, ¿no? De otras fuentes, sino también va a contener información primaria. Ahora, para la siguiente clasificación, encontramos lo que es, lo que es los proyectos de inversión de alta complejidad. Entonces, acá ya vemos el famoso perfil, ¿no? Y para el famoso perfil, el clásico formato 7A, que va a ser nuestro registro, nuestro banco de inversiones, ¿no? Pero acá, para considerarlo como un proyecto de inversión de alta complejidad, tiene que cumplir por lo menos una de estas características, ¿no? Que exista un alto nivel de incertidumbre respecto al valor que puedan tomar las variables técnicas, económicas, ambientales y similares. Acá hay o sea, muy allá, más allá que va del monto, que consideran que sea mayor o igual a 470.000 UITs. Acá en este tema yo también, por un caso que nos pasó en Cultura, Ministerio de Cultura, con respecto a los proyectos de enfoque intercultural. Eran proyectos de que no necesariamente pasaban los 407.000 UITs, como lo indica acá, pero sin embargo son proyectos nuevos, que no, recién en el banco de inversiones, ahora ya debe haber mucho más, pero el tiempo que trabajé ahí, solamente habían 2 proyectos máximo. Y lo curioso es que para el dimensionamiento, el tamaño, o sea, para identificarlos y así mismo ver sus indicadores económicos, o sea, es algo que no está ya identificado por experiencias anteriores. Entonces,
En estos casos, de casos especiales, porque no se tiene una certeza de cómo va a ser justamente sus variables técnicas que les acabo de mencionar, entraban aquí y eran considerados así, ¿no? Ahora, otra característica es la experiencia insuficiente en la formulación y ejecución de proyectos de infotipología. O sea, son variables que no lo tenemos determinado y tampoco no tienen una experiencia suficiente. O sea, tal como les había comentado acá, no entrada en estas dos. Su modalidad de ejecución se enfoca como una asociación público-privada cofinanciada. Claro, sí, este proyecto va a ser financiado ya sea por endeudamiento, ¿no? O de repente va a formar parte de una APP. Ahí sí necesariamente tiene que ser formulado, no tiene que ser un proyecto de inversión de alta complejidad, tiene que tener todos los contenidos de información. Más que primaria, va más porcentaje de información primaria que secundaria, ¿no? El trabajo de campo sí entra de hecho ahí. Asimismo también lo que es las encuestas, entrevistas, focus group, es un trabajo más minucioso, ¿no? Y la última característica que les comenté, el monto de inversión, ¿no? Que sea mayor o igual a 407.000 UTs. A ver, sigamos. Ahora, ya hemos visto lo que es la parte de las clasificaciones de justamente de estos proyectos de acuerdo a sus niveles de complejidad. Vamos a pasar un poco a lo que es a la estandarización de proyectos. Justamente les había comentado un poco del sector de educación, que ellos son prácticamente, personalmente lo he podido ver que son más acuciosos en la parte de estandarización porque ellos manejan, bueno, su cartera de intervenciones a nivel nacional es más macro, por decirlo así. Así es que de alguna manera su planteamiento, lo que es la parte de la estandarización de sus propias intervenciones son más ordenadas y para mí más acuciosas, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca en una estandarización de proyectos? Lo que busca básicamente es intervenir un problema recurrente. En este caso, educación, básicamente son los colegios, plenamente identificado y conocido por el sector, para el cual exista una o más alternativas de solución recurrentes y validadas por el sector. En este caso, de repente es mejoramiento del servicio educativo, o de repente ampliación, o ambas, mejoramiento y ampliación del servicio. Presenta características técnicas y económicas similares. Claro, el perfil de riesgo, costos, diseño operativo de estructuras. Ellos ya manejan un estándar establecido justamente de qué cualidades técnicas debería tener un centro educativo, tanto para nivel primaria, secundaria, inicial, ¿no? Y justamente que puede ser replicable, ¿no? Justamente para poder evitar hacer diferentes pasos o diferentes procedimientos para una naturaleza ya de un problema ya identificado, ¿no? Que ya lo tienen mapeado y que usualmente esto puede usarse recurrentemente, ¿no? Presenta procesos similares en el desarrollo de su diseño técnico preliminar en la fase de formulación y evaluación, justamente como les acabo de mencionar, ¿no? Ellos ya manejan un estándar establecido justamente para el momento de la intervención. Pero ojo, eso no quiere decir necesariamente de que todos van a ser iguales, digamos, en cantidad de aulas, ¿no? Eso va a depender mucho de la demanda. Lo que sí va a ser igual van a ser el aforo y la capacidad de aulas, los tipos de talleres, los tipos de laboratorios, ¿no? Eso sí va a calzar igual, pero si hablamos de lo que es el número de aulas o de laboratorios de cómputo, eso sí va a haber una diferencia, va a depender mucho del nivel de matriculados, ¿no? De los alumnos, y va a depender mucho de eso, ¿no? A ver, sigamos bien.
Esto lo tomé del formato del anexo 9 de los lineamientos, justamente para lo que es la estandarización de proyectos. Ellos manejan, básicamente, esto es lo mínimo que debería contener justamente en la fase de formulación y evaluación de los proyectos estándar. Como pueden darse cuenta, no se escapa de lo que es el contenido mínimo de un perfil, pero sí extrae lo esencial, ¿no? Va de la identificación del problema recurrente. Acá lo toman ya más, ya más literalmente el problema recurrente, porque ya se sabe cuál es el problema identificado acá, ¿no? La situación actual del servicio, ¿no? En este caso, en el colegio, de repente, las aulas, el tamaño de las aulas o el aforo es insuficiente y no está dentro de los marcos ya establecidos por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, si no me equivoco, ellos manejan una capacidad de... Les digo por un ejemplo, yo no estoy muy segura, no recuerdo muy bien, pero que, por ejemplo, haya, o que mínimo tiene que haber, o máximo, me dijo, mejor dicho, máximo un tope de 25 alumnos, por decirlo así, nivel secundaria, y un docente. O sea, sería 26. Estoy diciendo, por ejemplo, porque no recuerdo muy bien cuál es su foro, es un tema técnico que ellos manejan. Entonces, eso sí tiene que replicarse en lo que es nivel secundario en las aulas. Entonces, ¿qué pasaría si en esta aula es pequeña y en lo mucho entran 15 estudiantes? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay que ir identificando y desglosando que de repente esta aula ni siquiera es apta para dictar clases, ¿no? Hay aulas que han sido improvisadas, de repente han sido hechas de, qué sé yo, de material improvisado, de mapresa, de madera, en fin, ahí se va a ir viendo, ¿no? El análisis de involucrados. En este caso, muy aparte de los alumnos, acá entra más a tallar los padres de familia. Los padres de familia, los mismos docentes, el personal administrativo, los directores, los que son del UGEL, los miembros del UGEL. Y ahí también se identifica conjuntamente con ellos la parte del árbol de problemas, ¿no? Identificar justamente cuál es la problemática que manifiestan los padres, ¿no? La definición alternativa solución a partir de ello. De ahí vemos la validación de la brecha de servicio, justamente que ahí va en conjunto con la parte del indicador de brecha. Si este proyecto en sí que se va a implementar va a ayudar a reducir el indicador de brecha, la estimación de la demanda, oferta y la estimación de la brecha, en este caso el balance, ¿no? Entre oferta con proyecto y la oferta optimizada, ¿no? Que ya vamos a irlo viendo también más adelante en las sesiones, un poco vamos a ir detallando cada uno de esos. El análisis técnico, que hay de cajón va a ir el análisis, las definiciones de alternativas técnicas, ¿no? De solución, el diseño técnico, como ya les comenté, cómo va a ser la parte del diseño del anteproyecto arquitectónico, que también va a ir acompañado, la localización, la tecnología, el tamaño. Y de cajón también el análisis de peligros y riesgos, ¿no? Que puede haber en el entorno, que de alguna manera pueda afectar a la unidad productora. En este caso que lo estoy tocando son los colegios, ¿no? Luego va lo que es la estimación de costos, la estimación de costos de operación y mantenimiento, ¿no? Que esta información básicamente lo maneja, si hablamos en el ámbito educativo, lo maneja lo que es la UG, la dirección, ¿no? El área administrativa del centro educativo. Ambos manejan esta información, es lo que primordial, siempre nos informamos justamente para recopilar información, es de anualmente, ¿no? En cuanto ha sido sus gastos, ¿no? Con respecto a esto. El diseño organizacional, efectivamente, tanto cómo está funcionando ahorita el centro educativo, cómo es la parte de su ROF, su MOF del mismo centro educativo, que ellos lo manejan también. Y asimismo también el diseño organizacional para la ejecución, o sea, cómo va a ir esto
funcionando para la implementación del proyecto, ¿no? Cómo va también a ser su organigrama, su manejo de acá, su parte administrativa, ¿no? El diseño y organización para la operación y mantenimiento también, ver cuánto se va a ir incrementando esto una vez que se implemente el proyecto, ¿no? Ya obviamente la operación y mantenimiento ya no va a ser la misma una vez que se ejecute el proyecto. Por lo mismo de que la operación y mantenimiento que tenía antes un centro educativo que tenía servicios no muy eficientes, ya no va a ser la misma con el proyecto porque van a haber mejoras. Y lo más probable, generalmente no sucede, que estos gastos van a incrementarse para poder mantener y sostener adecuadamente la nueva infraestructura o el servicio que se va a brindar, ¿no? Y por último, la evaluación. La evaluación de alguna forma nos va a ayudar a lo que es a identificar qué tan eficiente socialmente va a ser nuestro proyecto, ¿no? Ahora bien, pasemos a la siguiente. Ya, justamente les estaba comentando que un caso clásico, por decirlo así, es en el sector educación. Entonces, básicamente, lo más conocido, lo más famoso, por decirlo así, en lo que es estandarización de proyectos o las fichas estándar, el pionero ha sido el sector educación. Ahí le sigue también el Ministerio del Interior, que también tiene su ficha estandarizada. También está el sector salud. Ahora con eso también de COVID, me imagino que también están ahí aplicando, replicando la parte que son sus hospitales. Ojo, que esta ficha estándar no es que diga que ahí queda y ya no se hace ninguna modificación. Sí se puede hacer modificaciones, o sea, si bien esto es un trabajo en conjunto tanto con la unidad formuladora y su OPMI respectiva, hacen un trabajo conjunto justamente para sacar esta ficha estándar. No necesariamente es que esté fijado, esté firmado en piedra, ¿no? Esto puede ir mejorándose conjuntamente con la práctica. Una vez que se aprueba, esto se aprueba mediante resolución por la OPMR respectiva. Esto sí va a ir mejorando conforme se van registrando, porque cuando la formuladora, una vez, o los formuladores, empecemos a hacer los registros, nos damos cuenta de algunas deficiencias en el camino, porque lo que se trata de hacer es que esto sea más ágil y más rápido. Ya no demorarse mucho, ¿no? Porque ya se tiene ya pauteado todo, pero si hay trabas en el llenado de la ficha, esto no nos ayuda o no nos ayuda a agilizar este registro, y mucho menos la declaración de la viabilidad, ¿no? Porque podrían haber N trabas, de repente, ya sea por información que no necesariamente te puede retribuir información necesaria para momento de ejecución, o digamos para identificar el tamaño. O sea, esto se va a ir viendo conforme se va implementando. Hasta el momento, hasta donde yo he podido ver, para mí este es uno de los casos, las fichas técnicas estándar que han sido más ordenadas hasta el momento que he podido ver, ¿no? Ahora, hemos tomado un ejemplo del sector de educación. Este proyecto se llama Mejoramiento del Servicio Educativo a nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 8184 San Benito, en el distrito de Caraballo, provincia de Lima, departamento de Lima. Este es un formato que lo pueden encontrar en la página web de internet. Hay un link abajo que lo pueden apreciar, pueden entrar al banco de inversiones en la sección de es de la parte de metodologías, y ahí van a ver de acuerdo a cada sector que tienen sus fichas estándar. Como pueden apreciar, ya esto ya queda de cajón en la parte de responsabilidad funcional, que es la parte de qué tipo de función, educación, división funcional, educación básica, grupo funcional, educación básica, sector responsable de educación. Eso ya en automático ya está determinado, y justamente lo que son los equipos de formuladores, ellos ya esto ya lo tienen de cajón establecido, o sea que ya lo pasan.
Para este caso, como es una intervención de un colegio que no solamente brinda servicio de educación inicial, sino también primaria y secundaria, acá están marcando los tres, acá en la ficha también ya te permite considerar estos tres tipos de educación, inclusive hay educación básica alternativa. Como es mejoramiento, como lo pueden ver, el proyecto trata de mejoramiento, es una brecha de calidad. Si fuera la implementación, la creación de un nuevo colegio, ya no sería por calidad, sería por cobertura, ¿no? Entonces, ahí hay también una identificación de la brecha. Ya lo ponen ahí, ¿no? En la siguiente parte, básicamente acá te identifica lo que es el indicador de brecha para el acceso del servicio. En la sesión anterior que tuvimos, bueno, lo podría ahondar de repente con la próxima sesión, vamos para hacer un reflejo qué cosa es indicador de brecha. Acá el indicador de brecha básicamente identifica lo que es, acá para este caso educación, bueno, en realidad para todos los sectores, el indicador de brecha siempre va desde lo que es desde el ámbito de la oferta existente, es decir, ya sea del servicio o la infraestructura existente que está funcionando. Acá, por ejemplo, dice porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada. Acá se está viendo, obviamente, desde la oferta, ¿no? La oferta de educación inicial, hasta donde su brecha de servicio inadecuado de un 87-27%, ¿no? Entonces, existente. Pero con este proyecto, que va a atacar a estos, no solamente a lo que es educación inicial, sino primaria y secundaria, como pueden ver acá en la ficha, ¿no? Va a ayudar, coadyuvar, ¿no? A coadyuvar, o mejor dicho, a reducir esta brecha, ¿no? Ya no va a ser de 100%, sino va en un mínimo porcentaje, va a poder a ayudar a que esta brecha se reduzca, ya no va a ser un 100%, sino ya va a ser un 87.27% justamente con la implementación de este proyecto, ¿no? Asimismo también, por ejemplo, este es en educación inicial. En educación primaria va a ayudar a reducir en un 96.97%, o sea, ya hay un 4.13, 11%, 3%, 0.3, claro, en un 3.3% aproximadamente va a ir reduciendo, o sea, cada proyecto en realidad de alguna forma va a ir a ayudar a mitigar y a reducir esta brecha. Lo que se quiere llegar en sí es que cada proyecto que se va a ir implementando, ya sea de mejoramiento, ya sea de creación, el objetivo central es de que esta brecha de 100 se vaya reduciendo a lo más mínimo, ¿no? Lo ideal es que sea cero, pues ahí sí no habría nada que hacer, pero lo ideal es que esto se vaya mitigando, ¿no? Ahora, la tipología de proyecto, acá también ya el Ministerio de Educación lo ha identificado, justamente la tipología de proyectos son 4, ¿no? Educación inicial, primaria, secundaria y básica alternativa. Ya de por sí ya está acá planteado la ficha estándar. Solamente en estos 4 tipos de tipologías existen, no hay más, o sea, ahí nada más se van a enfocar. Para la institucionalidad, esto sí es ya más conocido para todo no solamente para el sector educativo, sino para todos los sectores, ¿no? La institucionalidad, que es básicamente los datos de la oficina de la OPMI, de la unidad formuladora, los responsables, la entidad, nivel de gobierno, la unidad ejecutora de inversiones, y acá también han agregado algo más, que es la unidad presupuestal, también quiénes son los encargados, los responsables también para la parte de presupuesto. También está incluido acá. En la parte de lo que es formulación
y evaluación. Acá consideramos también lo que es la parte de identificación. En especial en el sector de educación, ellos manejan un código local. Esto es clásico de ellos, no necesariamente todos los sectores van a tener. Ellos sí lo tienen, y por eso también lo han incluido dentro de su ficha estándar, ¿no? Aunque en los formatos, en las fichas 6B de baja mediana complejidad, lo han tomado también, pero no necesariamente va a aplicar a todos. O sea, va a depender mucho de la naturaleza, porque en el sector educativo ellos sí manejan un código local, básicamente de su ubicación georreferencial, si no me equivoco, pero ellos ya manejan ya un código local, así como un código modular, ya todo lo tienen identificado, ¿no? Tanto para primaria, secundaria, y el nombre propiamente del proyecto. El nombre del colegio, perdón. ¿Qué naturaleza de intervención va a ser? Ampliación, recuperación, mejoramiento, o mejoramiento y ampliación, tal como se había comentado anteriormente, ¿no? Ya lo tenemos acá identificado. ¿Qué servicios va a intervenir? Acá coincide básicamente con la tipología de proyectos, a qué servicio inicial, servicio primario, secundario, o básica alternativa. La localización también. La localización sí es importante, siempre lo ponen también, que sea georreferenciada, y también a qué nivel, a qué altitud va a ser. Y una breve descripción, ¿no? Del área de estudio o área de influencia, ¿no? Una breve descripción, básicamente que te identifique qué tipo de turnos. También es importante en el sector educativo para determinar el tamaño, es este tipo de turnos, qué tipo de servicios brinda, qué tipo de modalidad de educación es, dónde se encuentra ubicado, la dirección, cómo es la accesibilidad de la misma. Asimismo también qué urbanizaciones o asentamientos humanos están en su entorno, ¿no? Que puedan ser, que se puedan formar parte de su ámbito de influencia, ¿no? Su área de influencia. Otra de las descripciones también importantes es acerca de la población afectada del área de influencia, ¿no? Básicamente, acá la población afectada son los mismos estudiantes, los niños, ¿no? Los niños, en este caso educación inicial, la parte de primaria y secundaria. Asimismo, también identificar qué cantidad de aulas existe para cada uno de estos servicios. Asimismo, se encuentran con servicios básicos, cómo están las adecuadas los servicios actualmente, qué situación actual se encuentran los servicios, ¿no? Justamente los servicios educativos, ¿no? Lo otro es que corresponde a la localización de estos tres servicios, tanto inicial, primaria y secundaria. Lo ponen bueno, acá como pueden ver, sí es la misma localización para esos tres tipos de servicios. Puede darse el caso, no necesariamente, pero hay algunos colegios que son el mismo, pero no necesariamente se ubican en el mismo territorio, mejor dicho, en el mismo terreno, en el mismo predio. Pueden ser en diferentes predios que se han dividido por diferentes circunstancias. Por eso que ponen esta clasificación, porque es ese mismo lugar, dice, ¿por qué dividirlo, no? Pero puede darse el caso. Asimismo, también consideran importante la partida registral. En esa parte del Ministerio de Educación son bien acuciosos y son también muy ordenados, porque ellos manejan bastante, antes de intervenir, ellos ya tienen un registro, un mapeo, justamente de las partidas registrales de los centros educativos que van a incluirlos dentro de su cartera. O sea, ya se imaginan qué tan acuciosos son, porque la mayoría de los proyectos están primero formulando y en paralelo viendo que esa parte es un físico-legal, a veces demora más eso y algunas veces llegan a acuerdos, pero al último no se sanea y se alarga. Ya tienen ellos ya mapeado, antes de agregarlos en su cartera, o al menos ya los que están en cartera ya manejan esto mapeado, lo cual es excelente. O sea, en ese aspecto sí yo les doy una estrella al dedo, ¿no? En esa parte sí
son como una máquina en realidad. O sea, me ha sorprendido mucho en ese aspecto, ¿no? Por eso incluyen esas cosas dentro de sus proyectos estándar, ¿no? Su estandarización de proyectos. Entonces, también está el certificado de búsqueda catastral, copia, título de archivo de SUNAR, ¿no? O sea, ellos se preocupan bastante por el saneamiento físico legal, eso sí, o sea, sí, sí es muy importante. No solamente cosa que debería replicarse en todos los proyectos, ¿no? Eso sí, es un ejemplo a seguir en esta educación. A ver, la siguiente sección corresponde a los que son la situación actual de los servicios básicos, que ya les había comentado, también es importante. Si cuentan con servicio de agua, alcantarillado, electricidad, telefonía, internet. ¿Por qué es importante saber esto? Básicamente que cuando se haga la intervención, en este caso una intervención de construcción, es necesario identificar, si, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero poner los servicios higiénicos para ampliar, ¿no? Necesito saber si cuentan con servicios de agua y alcantarillado para poder implementarlo, o qué otra opción podría implementar si en caso no tuvieran agua y desagüe, ¿no? Como es en la parte de lo que es el interior del país, ¿no? No todos tienen acceso a agua y desagüe. Entonces, ¿qué otra modalidad yo podría implementar? Entonces, es por eso que estos sí de cajón van a entrar, ¿no? O por ejemplo, electricidad en un colegio en la selva, que no lo tengan. Entonces, yo podría optar por paneles solares. Entonces, eh, parece que fueran redundantes en la información, pero sí es muy importante en el momento de implementar y ejecutar un proyecto. Entonces, esto sí entra de cajón, ¿no? A ver, también justamente acá considerado, ¿no? Si en caso no se proveen de agua, tienen servicios de agua y desagüe, ¿no? De repente tienen un pozo propio, de repente cambio cisterna, de repente, ¿no? Hay que ya han planteado otras opciones, ¿no? También otros servicios de alcantarillado, ¿no? De tanque séptico, ¿no? De zanja, de filtración, en fin. O sea, ahí te ponen todas las opciones, ¿no? Las características físicas del terreno, ¿no? Si tienen o no adjunta estudios topográficos o similares. Ya, ese es otro punto también importante. Ellos también, justamente, dice, si ya tienen un estudio topográfico definido, justamente es importante para la implementación o para lo que es para el proyecto una vez, para hacer el diseño arquitectónico, ¿no? Probablemente este colegio ya ha tenido un levantamiento topográfico, no necesariamente todos, algunos de repente ya pudieron haber tenido. Entonces poder recopilar esta información ayuda mucho justamente a lo que es el diseño, ¿no? Y por qué no a reducir también tiempos en no hacer estudios complementarios. Y ya acá lo están considerando, ¿no? Cuál es la forma del terreno, indicar las medidas del terreno justamente para hacer estas intervenciones. Cuál es el tipo de topografía del proyecto, o sea, acá son palabras muy técnicas, pero, o sea, sí es importante, bueno, yo soy economista, son nada más técnicas ya más de ingeniería, de arquitectura, pero de alguna manera esto ya reduce bastante en lo que es la parte descriptiva, de lo que uno ve en un estudio de preinversión, un perfil, ¿no? Que son tipos de expedientes que, ay, te hacen, o sea, ojo, eso no quita que no te hagan una memoria descriptiva, sí te hagan una memoria descriptiva, pero acá ya el resumen de la ficha estándar en el banco de inversiones, ya el mapeo ya te lo hace un resumen al mil, o sea, que el formulador, ¿no? El evaluador o el OPMI que pueda verlo, puedan apreciarlo, porque se ha declarado la viabilidad de esto, ya la información acá está resumida al máximo. Y justamente toman bastante detalle el tema del terreno, las características, ¿no? La topografía, la morfología, en fin. Y la información del terreno según informe técnico preliminar, mecánica de suelos, o sea, también acá entra registro, o sea, no se escapa ningún detalle acá, ¿no? La otra parte es el diagnóstico de activos estratégicos existentes, ¿no? Acá también básicamente los diagnósticos, el análisis diagnóstico de los activos estratégicos también es importante
porque justamente acá te identifica los tipos de ambientes, ¿no? Nivel primaria, secundaria, los ambientes básicos que podría tener, los tipos de laboratorios que les había mencionado, el total que existe de ambientes o los activos existentes, los que requieren de intervención, los que quieren remodelar, rehabilitar, también está ahí mapeado, y algún comentario adicional. Esta parte básicamente lo ayudan en conjunto, tanto los que son los formuladores, como también en conjunto con la parte de ingeniería y la parte de arquitectura. Entre estos tres se reúnen y comienzan a hacer todo un mapeo resumen acá en esta sección. Como ya les habíamos planteado también, lo que es la parte del problema central, justamente ver todo este diagnóstico, se arma un árbol de problemas donde se identifica el problema central que va acá aterrizado, obviamente la descripción del problema central, ¿no? El objetivo central, que es lo contrario al problema central, que también lo vamos a ver más adelante, justamente su indicador de brecha, que tanto va a ayudar esto a reducir, ¿no? El indicador de brecha que permite lograr el objetivo. Este indicador de brecha no es el primer indicador que vimos que es a nivel de toda la cartera, ¿no? Sino este indicador de brecha es el indicador de brecha únicamente del proyecto, no de toda la cartera que se tenga, que lo vimos anteriormente, sino este es básicamente el indicador de brecha que permite lograr el logro del objetivo central del proyecto. Esto es básicamente de proyectos. Por eso acá la meta es en 100. O sea, que acá sí se logra lograr al 100% atacar el problema central que se ha manifestado. También es necesario, acá incluimos la alternativa recomendada, ¿no? Alternativa 1, y justamente describe la cantidad de aulas que van a hacer, la cantidad de talleres, qué tipo de ambientes van a tener, también el tipo de equipamiento, también el tipo de mobiliario, qué cantidad, todo un resumen acá, en esta parte de la ficha. La otra parte que también se va a ver va a ser el horizonte de evaluación, que es muy importante también en esta parte, el horizonte de evaluación, en donde nos va a poder identificar en cuánto tiempo se va a tomar no solamente la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, sino también la parte de lo que es el proceso de selección. No necesariamente toda la parte de estos estudios después de declarar la viabilidad van a ser hechos y cabos, va a pasar por un proceso de contratación. Toda esta parte de acá, de lo que es el horizonte de evaluación, es necesario contemplar no solamente la parte de la obra, sino todos los procesos de selección que puedan implicar en esto, ¿no? Asimismo, también identificar los principales parámetros o supuestos que se van a asumir para la predicción de la demanda, ¿no? Generalmente acá los parámetros que utilizan se enfocan básicamente para proyectar son el número de matriculados de los últimos 5 años. O sea, de los 5 años hacia atrás, toman esa data para proyectar en matriculados primaria, secundaria, o inicial, y los proyectos. Acá vemos también en lo que es la identificación de los beneficiarios directos. Como ya les había comentado, propiamente son los mismos alumnos, ¿no? Acá se ha tomado los alumnos de justamente para la horizonte de evaluación del último año, tanto para inicial, primaria y secundaria, y también la sumatoria a lo largo de todo el horizonte, para poder ver la cantidad de beneficiarios totales. Asimismo también el análisis técnico del tamaño del proyecto, es decir, de acuerdo a la demanda y de acuerdo al número de aforo o de secciones que debería tener, ahí se identifica la demanda de aulas, es decir, el tamaño que va a tener justamente el proyecto. Acá, por ejemplo, en este cuadro, ve que la brecha de aulas, es decir, la cantidad de aulas necesarias justamente para que pueda ser mejorada, o ampliadas de 3, ¿no? Para primer grado, 3 para segundo, 3 para tercer grado, 2 para cuarto, para quinto grado, 2 también, para sexto grado, 2. Entonces ahí ya vemos un mapeo de qué cantidades van a tener, ¿no?
justamente acá también para, no, así es, la primera fue para primaria y esta segunda es para secundaria. Y también la brecha también nos menciona que van a ser 4 aulas por cada grado. Por último, que vemos acá es los documentos de sustento que van a ir acompañados de esta ficha estándar, que sí o sí tienen que estar acompañados justamente para sustentar, como les había comentado, no necesariamente va a ser la ficha sola, o sea, por más que esté en legislación, va a ir acompañado de otros estudios que de alguna manera van a ayudar a sustentar este contenido de esta ficha, que es, primero que nada, la ficha técnica estándar firmada, ¿no? Firmada por la persona que lo ha formulado con el equipo, y el responsable de la unidad formuladora, efectivamente, los costos unitarios de los activos estratégicos, el presupuesto de la infraestructura, que también va a ir firmado por todos los profesionales, el presupuesto de mobiliario y equipamiento, el resumen del presupuesto, los registros del formato 7A impresos desde el aplicativo. Claro, muy aparte de la ficha estándar que les comenté, también va a ir el registro de formato 7A. Eso sí, también de cajón entra como si fuera un perfil, ellos también lo manejan. ¿Por qué? Porque justamente va acompañado del sustento técnico. Entonces ellos ya todo lo tienen calculado, que sí o sí tiene que ir acá entrar. El informe de diagnóstico general, el informe de análisis de oferta y demanda, la propuesta técnica, el informe de propuesta de costos y el informe de evaluación del proyecto. En realidad, los últimos informes complementarios básicamente encierra a lo que es el proyecto de inversión, pero dividido en estas 5 secciones, ¿no? Que de alguna forma, en todo su conjunto, forma el estudio de preinversión, ¿no? Pero claro, ya no es el estudio de preinversión que conocemos, que es sumamente enorme, como si fuera un expediente, sino ya un informe ya más conciso, más puntual, justamente centrado en estos 5 puntos importantes, ¿no? Y bueno, ¿no? La parte que da la viabilidad con los temas correspondientes. Bueno, más bien muchas gracias por la atención brindada, y si tienen preguntas, a ver, vamos a ver. Hay preguntas. Acá pueden ver mi... Bueno, pueden ver acá información, si me pueden escribir, si tienen alguna duda, cuando vean acá el video, de repente alguna duda en lo que es la parte de la clasificación, la pueden escribir. Yo totalmente los puedo apoyar y librar algunas dudas que puedan tener más adelante. También comparto mi LinkedIn, donde también comparto mucha información también en lo que es en la parte de Invierte. Y nada, muchísimas gracias por la atención. Los espero para una siguiente sesión. Y espero que podamos seguir resolviendo más dudas en todo lo que es la formulación y evaluación. El ciclo de inversiones de Fundación Inversión, que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias.